intención de esta plática era abordarlo desde el punto de vista ginecológico, que es a lo que nos dedicamos, y sobre todo en la etapa realmente climaterio, como lo mencionó el doctor Araujo, lo podemos hablar desde los 35 años en algunas mujeres, y no me voy a dedicar mucho en la plática a ver todo a nivel de causa, sino que quiero enfocarme a nivel del efecto de los estrógenos que tiene, el efecto sobre el hueso del hipertiroidismo, y darles una visión un poquito diferente de lo que hacemos. Nos basamos mucho en regresar a la clínica, en el estudio del paciente con hipotiroidismo, con hipertiroidismo. Les voy a relatar algunos casos y se van a dar cuenta que a veces las pruebas bioquímicas que hacemos todos no reflejan realmente cómo están las pacientes, ¿verdad? A nivel de estadísticas, el estudio Framingham reflejó que arriba de 60 años, 12% de las mujeres tenían un hipotiroidismo. Más reciente tenemos el Colorado Thyroid Disease Prevalence Study con 16% de mujeres hipotiroideas entre 65 y 74 años y 21% arriba de 74 años. El estudio Framingham reveló también 4% de hipertiroidismo en mujeres con una TSH abajo de 0.1. La evolución tiroidea a nivel de anfibios, de reptiles, ustedes se dan cuenta que son de sangre fría, y entonces en estos animales el control de la temperatura se hace vía leptina y vía alimentación. Es decir, si un animal, por ejemplo, necesita subir la temperatura corporal, lo que hace simplemente es alimentarse más. Y aquí es donde entra el metabolismo a nivel de grasa y leptinas. Los mamíferos luego evolucionamos y de eso pasamos a usar la tiroides. Y de ahí es cuando empezamos a tener un metabolismo de sangre caliente, y es ahí cuando ustedes van a ver síntomas muy clásicos a nivel de hipotiroidismo en mujeres, que es, por ejemplo, el dormir siempre con calcetas en las noches. El que en climas calientes como el nuestro, ustedes pueden ver que funcionamos un poco como reptiles, le llamo yo, porque el sol nos calienta. Si ustedes mandan a una mujer, por ejemplo, que refiere el síntoma de dormir con calcetas y la mandan en un clima frío, ustedes tienen una persona normal, a la par a la mujer que tiene un hipotiroidismo leve, la persona normal se calienta sola. Luego a la mujer que tiene un hipotiroidismo leve o subclínico nunca se logra calentar, ustedes la gente se sigue frotando cuando todas las personas ya están normales. La respuesta adrenalina es dependiente de tiroides, entonces lo vamos a discutir un poquito más adelante, en función de que cuando la tiroides se altera se pierde la respuesta a estrés. No vamos a encontrar una respuesta alterada totalmente a todas las hormonas, lo que perdemos es la respuesta a un estrés de cualquier tipo, puede ser frío, puede ser emocional, lo que ustedes busquen, ¿verdad? Así definimos que la homeostasis energética y el almacenaje de energía evolucionó antes de las hormonas tiroideas. Las historias familiares para investigar la tiroides, pues tenemos siempre la disfunción tiroidea familiar, tenemos las radiaciones como antecedente, el antecedente de una cirugía tiroidea cada vez son más frecuentes en mujeres jóvenes. Tenemos todo lo que se asocia a enfermedad autoinmune, como es la diabetes 1, el vitiligo, la enfermedad celíaca y la insuficiencia adrenal, la infertilidad, la fibrilación atrial y el uso de miodarona, litio o interferón alfa. Entonces, si se dan cuenta, son bastantes los parámetros a investigar como una historia familiar. Muchos de nuestros pacientes van a entrar en esta categoría. Esto yo quise invertirlo un poco porque justamente es lo que vemos en todos los pacientes. Cuando alguien llega con sobrepeso, la mención es decir, no, mira, tal vez tenés un problema tiroideo, ya te hiciste la tiroides, y todo el mundo regresa y dice, no, mira, mi tiroides ha salido normal. Y entonces, en el estudio de sobrepeso de nosotros como instituto nos hemos ido dando cuenta que quien tiene una tiroides débil tiene porcentajes de grasa elevados, pero no precisamente siempre sobrepeso. ¿Sí? Es decir, hay mujeres muy delgadas que ustedes pueden ver y son hipotiroideas, pero cuando ustedes miden el porcentaje de grasa, fácilmente están entre 40 y 45% de grasa, cuando las mujeres deben de estar abajo de 30, al menos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver una relación más frecuente, porcentaje de grasa que peso. ¿Sí? No siempre el sobrepeso va a ir del lado de la tiroides, sí, como lo mencionábamos anteriormente, siempre el sobrepeso va a alterar la función de la tiroides, pero no de la glándula. ¿Sí? Va a afectar la conversión periférica de la tiroides y no va a dejar que funcione la hormona, aunque la tengamos. ¿Sí? Pero este punto sí quería yo dejárselos claros, porque aquí es la persona con sobrepeso que le habla a la persona delgada y le dice, mira, tengo un problema de tiroides, pero realmente los dos pueden tener el problema. ¿Sí? Los síntomas y signos de disfunción tiroidea, pues ya sabemos lo del estreñimiento, ¿verdad?
en las historias de nuestras pacientes deben de ser muy, la pregunta debe existir desde la niñez, ¿sí? Hay mujeres que se acercan, por ejemplo, con nosotros y muchas suelen llevar a la mamá a la par. Y entonces uno dice, bueno, y van a entrar las dos, sí, es que mi mamá puede contestar a veces más cosas que yo, dice la hija, ¿verdad? Y cuando uno pregunta, incluso hay estreñimientos desde niños, donde la mamá dice, mire, yo tenía que sacarle con un termómetro las heces a la bebé. Toda la parte de la niñez pasó con estreñimiento, sigue con estreñimiento de adulta, pero es tan frecuente que ya ni se le pone atención. Yo calculo que de 10 mujeres que llegan a la clínica, fácil 7 o 6 les dicen que tienen estreñimiento toda la vida. El cansancio es algo que sobre todo a tiroides se relaciona en la mañana. Nosotros tenemos un ciclo de tiroides que se eleva, pues a partir de las 2, 3 de la mañana empiezan a elevarse y nos duran hasta las 2 de la tarde. Entonces un cansancio de noche no es algo que uno debe asociar a hipotiroidismo, pero sí un cansancio de mañana. ¿Sí? La mujer que le cuesta mucho levantarse, la mujer que no funciona, no es infrecuente ver una mujer en el climaterio avanzado que les dice, mire, yo sí firmo un documento, siempre trato de firmarlo 3 de la tarde. Mire, ¿por qué no lo hace en la mañana? No, es que en la mañana no funciona, no tengo una mente clara. Y entonces aquí es donde llama mucho la atención, porque en estas pacientes a veces uno hace TSH y ustedes las encuentran normales. Y entonces uno dice, bueno, aquí algo pasó, y es cuando uno debe regresar un poco a la clínica, porque es el chiste aquel que uno le dice al paciente, mire, todos sus laboratorios son normales. Y entonces el paciente dice, mire, entonces ¿por qué me siento mal? La ansiedad también acompaña los trastornos de tiroides, las pérdidas de memoria también están asociadas, el frío como lo platicábamos, ¿verdad? La depresión, muy asociada, es una de las causas que más hay que buscar en los pacientes. Los dolores menstruales, y aquí tenemos, claro, los signos tanto del hipertiroidismo como del hipotiroidismo, y las dislipidemias que se presentan en 90% de los pacientes. Tenemos tanto bradicardias como taquicardias, y realmente este es un síntoma que a mí me gusta ver porque es un signo clínico para saber cómo funciona. Independientemente de la TSH, ustedes pueden ver qué pasa con el latir del corazón. Siempre es importante porque cuando tenemos una mujer que llega adolescente con nosotros, ustedes tienen un parámetro basal. Parámetro basal es decir, bueno, usted es de una presión de 160, bueno, usted es de un pulso de 65. Claro, después cuando la vemos 20 años después, ella tiene 120, 80, eso ya es una presión alta para ella, ¿sí? Es una presión normal si todos la conocemos en ese momento. Lo mismo es al nivel de la frecuencia cardíaca. El hipotiroidismo y la periposmenopausia, ¿verdad? Las causas de hipotiroidismo, como les decía, no me voy a detener. El hipotiroidismo primario a nivel de la glándula, el hipotiroidismo secundario a nivel de la hipófisis y el hipotiroidismo terciario a nivel del hipotálamo. Tenemos siempre como la principal causa la tiroiditis de Hashimoto, como una tiroiditis autoinmune, la radiación, la cirugía, ¿verdad? Las enfermedades infiltrativas, la deficiencia de yodo y los medicamentos, ¿verdad? Un buen ejemplo de los medicamentos es la miodarona, que lo que inhibe es justamente como la persona con sobrepeso, la transformación de la hormona tiroidea para que sea funcional. Los hipotiroidismos centrales, como lo hablábamos, ¿verdad? Y los hipotiroidismos transitorios, como los vemos a nivel del posparto. A nivel de la deficiencia de yodo y el exceso de yodo, es un tema interesante, es difícil de cortar. Por ejemplo, a nivel de Japón se ponen consumos de yodo normalmente entre 3 y 6 miligramos, muy altos para lo que nosotros conocemos aquí, la recomendación diaria de 150 microgramos. Y entonces uno encuentra normalmente TSH muy bajas, ¿verdad? O TSH alteradas, pero se ha demostrado que la función celular no es mala. El yodo al final logra actuar a nivel celular, aunque el cerebro no lo logre captar, porque al final en la hipófisis nosotros tenemos un marcador de cómo cree el cerebro que funciona el cuerpo, ¿sí? Pero nadie les está asegurando a ustedes que a nivel hipofisiario está funcionando bien el marcador, y ahí es donde entra la diferencia entre la clínica del paciente y los laboratorios. Idealmente siempre funcionan de la mano. Las consecuencias del hipotiroidismo: el aumento de la resistencia vascular sistémica y disminución de la contractilidad cardíaca, derrames pericárdicos, 90% de pacientes con hiperlipidemia, la pérdida de memoria, la depresión mayor y psicosis, convulsiones, hay pseudoobstrucciones intestinales reportadas, hemorragias uterinas anormales y mixedema y muerte en casos extremos.
La enfermedad autoinmune, tenemos hasta 25% de las mujeres arriba de 60 años con anticuerpos contra peroxidasa y tiroglobulina, que es 8 a 10 veces más frecuente en mujeres y aumenta con la edad. La enfermedad de Hashimoto tiene alguna relación con la leptina, que lo vamos a hablar más adelante, pero la grasa es una glándula y la grasa produce hasta 100 adipoquinas, y entonces la grasa puede definir, como lo vamos a ver adelante, cómo funciona en cierta forma la tiroides. Es una relación. El apófisis saca todos los ejes hormonales. Si ustedes tienen un eje funcionando mal, uno no puede esperar que todos los ejes funcionen excelentemente, los restos de ejes, ¿verdad? Aquí tenemos un poco la explicación. A nivel de los adipocitos se libera la leptina. La leptina es un semáforo de la grasa, vamos a hablar en la próxima plática. Pero a nivel de la leptina, ella promueve que haya más factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 10, que son factores inflamatorios, y todos estos factores van a hacer que haya una infiltración linfocítica de la tiroides. Esta infiltración linfocítica es bien frecuente en la mujer que entra a la menopausia o que ya está en la menopausia, y esto lo que lleva es a la destrucción de folículos tiroideos. Entonces aquí es donde tenemos que unir el sistema de grasas y el sistema de salud. La principal recomendación en nuestras mujeres a nivel de menopausia debe ser tener un porcentaje de grasa bajo. No tanto el peso es un factor que ellas buscan, ¿sí? Pero el peso puede ser músculo, el peso puede ser grasa, el peso puede ser agua. Teniendo un porcentaje de grasa adecuado, uno puede mejorar toda la función de las demás glándulas. La leptina regula la TSH, entonces se ha demostrado que la pulsatilidad de la TSH va de la mano de la leptina. En la próxima clase yo les voy a explicar cómo se va perdiendo la leptina, y entonces vamos a poder concluir que una vez el porcentaje de grasa es alto o en exceso a lo que la persona está preparada a tener, inmediatamente el sistema tiroideo va a alterarse, posiblemente solo a nivel cerebral, que es cuando les digo que el marcador se puede alterar. También el ritmo de la leptina controla lo que es la IGF-1, ¿verdad?, en el cuerpo, y la IGF-1 va muy de la mano de la función tiroidea. Sí, pueden verlo un poco con la celulitis. Siempre en la persona que es hipotiroidea ustedes van a encontrar normalmente una celulitis más marcada que en el resto. La tirotoxicosis, pues tenemos las causas comunes, ¿verdad? Una producción anormal como en la enfermedad de Graves. No me voy a detener mucho en esta gráfica. Esto es un estudio que hizo, es una publicación de la Sociedad de Climaterio Británica. Entonces lo pueden revisar muy despacio. Ellos tienen desde el diagnóstico hasta el tratamiento en climaterio, y es bien interesante, un poquito largo, pero bien. Efectos del hipertiroidismo en la menopausia. El más temido es la resorción ósea. Siempre que una mujer está con hipertiroidismo o que le damos el Eutirox, siempre va a preguntar, mire, y el hueso lo estoy perdiendo por eso. Mire, puedo hacer una osteoporosis. Se los voy a enseñar después. En la Sociedad Británica demostraron que al tener una mujer con hipertiroidismo o con dosis altas de tiroides y agregar un bisfosfonato, se anula el efecto. Entonces la mayoría de nuestras mujeres ya tienen un bisfosfonato, tienen un protector óseo. La taquicardia, que puede empeorar una enfermedad cardíaca subyacente con arritmias. Algunos casos especiales de interés en el climaterio. Les traje un caso del estruma ovari. En este artículo publicado, pues ellos estudian una mujer de 81 años con hipertiroidismo y una masa ovárica. Entonces siempre que una mujer aparece con un hipertiroidismo reciente, debe de hacérsele un ultrasonido, debe descartarse al final que no haya una masa ovárica. Yo soy de la idea siempre en la mujer. En Guatemala somos un país muy quirúrgico, y entonces siempre a la paciente uno dice, bueno, mire, como le vamos a quitar el útero, de una vez aprovechemos, le quitamos los ovarios, nos quitamos el riesgo de cáncer y usted vive tranquila. Y entonces uno dice, bueno, y el ovario sigue produciendo testosterona, sigue produciendo algunas hormonas que la hacen estable, ¿sí? Aunque uno crea que no. Entonces la única recomendación para esa mujer es que siempre se chequee cómo está el ovario, porque el principal signo de un cáncer ovárico es el día que ella no se puede cerrar el pantalón o la falda, pero ahí ya vamos tarde. Entonces, al igual como ella se hace un Papá Nicolau, tiene que llegar a hacerse los ultrasonidos pélvicos. Pero si aparece una masa ovárica y ustedes tienen un hipertiroidismo, debe sospecharse, ¿verdad? Ocurre en 1.5 a 28.5% de los teratomas benignos ováricos, y solo 1 a 2% de ellos tienen lo suficiente para producir un hipertiroidismo. 15% de estos casos suceden en la menopausia. Les traje aquí un poquito las diferencias de opinión. En el 2004 se hizo el US Preventive Task Force, donde se concluyó que no debía hacerse un screening.
Es decir, dijeron, bueno, a la mujer no debe hacerse un screening a menos que tenga los factores de riesgo o que haya una sospecha sobre ello. Y hay un artículo muy interesante luego poniendo las diferentes visiones, tanto de la Asociación Americana de Tiroides, que ellos hacen el screening a partir de 35 años y cada 5 años miden la TSH. Entonces, a mí me pareció un poco, depende de quiénes están en el Preventive Task Force, van a hacer las conclusiones. ¿Sí? No puede ser que unas de las sociedades hagan un screening y al final la conclusión de todas sea no hacerlo, ¿verdad? Si a mí me preguntan en lo privado, yo siempre hago un screening, porque la paciente justamente llega conmigo para que yo la vigile, para que yo la trate, para tratar de evitarle un problema. Cuando el problema ya está, cualquiera lo puede encontrar, ¿verdad? Tiroides, menopausia y estrógenos. Bueno, aquí tenemos el eje tiroideo, ¿verdad? Tenemos hipotálamo, que libera la TRH, tenemos la hipófisis con la TSH y luego la tiroides va a liberar la hormona T4 y la hormona T3. ¿Sí? A nivel de Guatemala nosotros, por ejemplo, tenemos la hormona T4, es el Eutirox, es la levotiroxina que podemos usar, pero la hormona realmente activa en el cuerpo es la T3, es la que funciona a nivel celular. Entonces siempre estamos midiendo la T4 libre, TSH, T4 libre, vemos si los niveles están normales, pero no tenemos cómo vigilar la T3. La T3 a nivel del tejido es lo que ustedes ven cuando examinan al paciente. Es la piel seca que ustedes pueden ver, es decir, el pelo se está cayendo, ¿sí? Es la parte del edema periorbital. Entonces el principal marcador para bajar la TSH es la T3. Si la paciente no tiene una T3 funcional, el nivel de TSH no va a ser el correcto a nivel de la lectura. Claro, aquí pueden ver ustedes, están todos los ciclos involucrados, tanto el de la temperatura, la leptina, el neuropéptido Y, el ciclo de las cortisonas. Aquí se lo simplifiqué un poquito, hipotálamo, hipófisis, a nivel de tiroides, tenemos el 20% de la producción de T3, tenemos el 80% de la producción de T4, de esta T4 el 20% pues pasa a tirosulfoconjugación y el otro a glucuronidación, ¿verdad? Y de este total de T4, 80% debiera pasar a T3 y puede pasar a la T3 reversa. La T3 reversa no la medimos nosotros, pero hay condiciones que estimulan la T3 reversa. ¿Qué es la T3 reversa? Es la hormona que no deja que funcione la T3. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ya complicamos un poquito el problema. Tenemos una T4 que tiene que pasar a T3 en los tejidos y funcionar. Y tenemos una T3 reversa que evita que eso suceda. La T3 reversa ocupa el receptor y no deja que la T3 actúe. ¿Sí? Entonces la T3 reversa la estimula en situaciones como el sobrepeso, la estimula en situaciones como el estrés y la estimula en situaciones como la inflamación, infecciones. ¿Sí? Y cuando una persona tiene sobrepeso o exceso de grasa, ustedes saben que eso se define como una inflamación crónica. Entonces en todas estas pacientes uno espera niveles elevados de T3 reversa. Y es por eso que ustedes encuentran laboratorios normales con clínicas malas. Los efectos estrogénicos sobre la tiroides, proliferación celular, la captación de yodo, las deyodinasas, la 1 y la 2 hacen el pasaje de T4 a T3, ¿verdad? La actividad peroxidasa tiroidea, el aumento de globulina fijadora de T4, mayor ácido ciálico sobre la hormona transportadora. La T4 y la T3 total aumentan, pero están atrapadas en la hormona, entonces realmente no están funcionando en su totalidad. La T4 libre permanece normal y la dosis de T4 en el embarazo debe aumentarse 45% en promedio. Aquí tenemos un poquito el efecto premenopausia en blanco, en oscuro tenemos la posmenopausia y el nivel de estrógenos definitivamente muy bajo. A diferencia de esto, en la perimenopausia debemos recordar que lo que tenemos son picos estrogénicos. Y entonces con cada pico y bajón estrogénico ustedes van a tener cambios de la función tiroidea. Es decir, pueden tener taquicardias, pueden tener bradicardias. ¿No? A nivel de las mismas gráficas podemos ver que la T4 libre se mantiene, pero la TSH aumenta. Los estrógenos y la tiroides. La tiroides tiene función autócrina, parácrina y tiene síntesis interna de estrógenos. Es muy parecida al metabolismo de un fibroma. Y ustedes saben que el fibroma cuando llega a cierto tamaño puede mismo mantener su tamaño y seguir creciendo. La menopausia y las ovariectomías reducen su actividad. Definitivamente el estrógeno estimula la función de la tiroides.
Entonces, si le quitamos el estrógeno a una mujer, no lo reemplazamos, o lo reemplazamos con hormonas muy potentes, la tiroides va a dejar de funcionar, o no va a funcionar bien, ¿verdad? La T3 es la hormona activa, su vida media es de 15 horas, la T4 tiene una vida media de 5 días. Y la globulina transportadora refleja la función hepática a nivel de la tiroides y entre más alta está, reduce el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Yo les traje este cuadro, en la última línea pueden ver el tejido conectivo, y fue un dato interesante. En el grupo 1, estos son estudios en animales, pero en el grupo 1 se simuló que al animal lo operaban. Es decir, en realidad no se tocó al animal y tenía al final de tejido conectivo un porcentaje de 1.3. En el grupo 2 se hizo una variectomía y el tejido conectivo subió a 4.7. Cuando se le reemplazó estrógenos de nuevo, bajó a 1.3. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación de esto? Entre más tejido conectivo tenemos, vamos a tener más neutrófilos infiltrando todos los tejidos, desde las glándulas hasta la piel, a todo lo que pasa, y eso es al final lo que va haciendo la parte del envejecimiento, es volviendo fibrosos muchos de los tejidos y poco funcionales. Entonces las hormonas son lo que al final nos ha mantenido estables toda la vida, desde la pubertad que desarrollamos hasta que llegamos a disminuir los niveles hormonales. La estructura tiroidea y estrógenos, pues yo definitivamente no soy experto en histología, pero ustedes pueden ver que de la cirugía placebo a la variectomía con el tratamiento con estradiol, la histología es muy parecida. ¿Sí? Mientras que cuando hay una variectomía, la histología es muy cambiada, y en la gráfica B de la variectomía hay una infiltración mucho más grande de neutrófilos de lo que hay en las otras dos diapositivas, ¿verdad? Entonces esto es lo que reflejaba el porcentaje de tejido conectivo en el cuadro anterior. En la hipófisis y el control tiroideo podemos ver en la gráfica de abajo, aunque no aparezca, la primera gráfica es la T3, y entonces la TSH, cuando no hay un T3 o hay ausencia de la misma, es muy alta. La TSH en presencia de T3 tiene un valor mucho más bajo. ¿Sí? Y al nivel de la gráfica de la derecha es el estradiol. ¿Sí? Cuando no hay estradiol, la TSH es bastante alta. Cuando hay estradiol, la TSH es más baja. En animales que se hacen el receptor de estrógenos alfa nulo, inmediatamente se alteran todas las configuraciones de la LH, de la FSH, de la proteína alfa de estos, ¿verdad?, de constitución alfa, y de la TSH beta. ¿Sí? Y la ausencia de T3 tiene el mismo efecto. Esto era lo que les mencionaba. Uno no puede quitar o disminuir una hormona que actúa sobre la hipófisis sin alterar los demás ejes. Claro, este es el caso extremo, es un receptor de estrógeno nulo, pero si ustedes lo hacen parcial, el efecto también va a existir. Aquí tenemos la tiroxina en todo lo que son las gráficas A y la C. En la primera gráfica es una función tiroidea normal, y entonces ustedes pueden ver estos números de abajo son cuántas semanas se lleva reemplazando estrógeno en una mujer en climaterio, y entonces en una mujer en climaterio sin hipotiroidismo, la función de la tiroxina se mantiene estable. Es la gráfica A. A nivel de la tirotropina, la hormona se maneja bastante estable en la mujer que no tiene hipotiroidismo. En las gráficas de abajo tenemos la supresión con tirotropina, que es cuando uno da dosis muy altas de tiroxinas o de hormona tiroidea para que deje de haber una función de la TSH. Uno busca llevarlas a 0.1 menos, ¿verdad? Entonces pueden ver cómo baja un poquito la función de la tiroxina en el tiempo. Esto es sobre todo para que ustedes entiendan cómo se debe medir una vez ustedes empiezan la terapia estrogénica, que va a tener un cambio con las semanas. El cambio es mucho más marcado en la gráfica D, donde ustedes van a ver que va a haber un pico. Va a haber un pico de la TSH una vez ustedes empiecen el estrógeno, y va a durar normalmente a la semana 6, casi a la semana 16. Entonces, si ustedes miden en este momento, la TSH siempre va a estar elevada. Una vez pasan estas semanas, ya ustedes van a encontrar una concentración estable. Habría que esperar un poco este periodo para volver a controlarlas. La malabsorción tiroidea: cuando uno da una hormona tiroidea, el uso de prenatales o multivitamínicos inhiben la absorción de tiroxina. Las enfermedades gastrointestinales, tanto gastritis, enfermedades celíacas, hacen lo mismo. Las enfermedades biliares y pancreáticas también. Los inhibidores de bomba de protones, que ya son de uso generalizado, inhiben en parte la absorción de tiroxina. Sulfatos ferrosos, el hidróxido de aluminio y el embarazo, que reduce la función también. Una terapia alternativa para el hipotiroidismo.
Entonces quería presentárselas porque yo espero que en mercado esté tal vez en 1 año o 2 años ya una opción de una combinación. Pero hay dos escuelas a nivel de la endocrinología. Por ejemplo, de Europa usan mucho la función de tiroides disecadas. Se usan tiroides disecadas a nivel ya sea de cerdo o a nivel bovino. Y entonces la tiroides disecada tiene la misma función que hablábamos. Tiene 80% de T4 y tiene 20% de T3. Ahí con este tipo de hormonas el argumento a favor es que uno se asegura que aunque la paciente tenga una inflamación crónica, un sobrepeso, haya cierta función de la tiroides. Claro, no es de uso generalizado y van a ver que tiene sus indicaciones, pero va a ser una opción que van a conocer en el mercado porque ahorita damos la T4 sin que muchas veces se transforme. Este es un estudio que se hizo y entonces pueden ver, sobre todo a nivel de la T4 libre, que la T4 libre, cuando uno da una combinación de T4 con T3, que es la segunda línea, uno la disminuye mucho, es decir, pasan de un nivel del control de 133 a un nivel de 80. Y eso aparentemente a nivel clínico debiera ser que no está funcionando el medicamento. Pero cuando ustedes revisan la T3, cambiamos a una T3 más alta. De 1.56 pasamos a 2.71. Y a nivel del radio FT4 libre, FT3 libre, se mantiene bastante bien porque la T4 está baja. Entonces son pacientes que cuando no responden a la levotiroxina vamos a tener una opción para poder darles una combinación. ¿Sí? Quien responde a levotiroxina, pues se puede usar con ellas la levotiroxina sin problema. Los últimos dos factores, ¿verdad?, de las dos líneas reflejan la función ósea y la función cerebral y se mantienen bastante. Aquí les traje yo una comparación entre el uso de estrógenos conjugados versus droloxifeno y entonces pueden ver, sobre todo a nivel del índice de T4 libre, que en el basal tenemos 6.9 en el grupo control. Cuando ustedes dan un estrógeno conjugado, llegamos a tener 1.6, siendo el valor de referencia de 5 a 11. Es decir, el índice de T4 libre baja bastante y al dar el droloxifeno subimos de nuevo a 6.9. No todos los estrógenos son iguales. Entonces al final somos ginecólogos, nosotros tenemos muchas opciones. Tenemos el estrógeno conjugado, tenemos los estrógenos sintéticos, existen los estrógenos bioidénticos que ustedes pueden usar a nivel de piel, pueden usarse estrógenos a nivel vaginal que tienen mejor absorción. La idea de todo el sistema de hormonas es usar la hormona más similar a la que siempre tuvo la mujer por el menor, o no un menor tiempo posible, ¿sí? Eso va a ser decisión de la mujer. ¿Sí? Pero tenemos estrógenos muy potentes cuando son sintéticos que tienen usos terapéuticos muy específicos, pero tenemos estrógenos iguales a los de ella cuando uno quiere hacer reemplazos crónicos. La medición de TSH se hace cada 2 o 3 meses, ¿verdad? Luego del tratamiento, los niveles que uno busca son el hipotiroidismo, se trata siempre que está arriba de una TSH de 10, que es la indicación. Entre 4 y 10 se menciona que si hay una clínica que lo acondicione hay que tratar, y la recomendación es no tratar abajo de 4. Y entonces a mí me surge siempre un poco la duda porque decimos, por ejemplo, en el embarazo nosotros tratamos siempre con 2.5. Y es porque queremos evitar que el bebé tenga algún daño, es porque sabemos que el embarazo reduce un poco la dosis de tiroxina, pero el ideal de una TSH siempre es 0.9. Normalmente empezamos todos con ese valor y entonces cuando uno va teniendo una tendencia a subir, la pregunta es, bueno, al final tratamos a la paciente hasta que esté muy mal o la vamos tratando en el camino. Y ese es tema para una plática de horas, pero se los dejo como inquietud. A nivel del hueso, pues era lo que les mencionaba un poquito. Esto es yodo versus al final una terapia de supresión con altas dosis de tiroxina, donde se demuestran las curvas bajas que las altas dosis de tiroxina pues bajan el nivel óseo. Y este es un estudio donde al dar un bisfosfonato son las curvas altas, se mantiene a pesar de las dosis altas de tiroxina. Entonces con el bisfosfonato estamos bien con nuestras pacientes. A nivel de la lipólisis y la tiroides, como mencionamos, hay una respuesta de adrenalina. Ustedes tienen la adenilato ciclasa, ¿sí?, versus la concentración de norepinefrina, ¿verdad? Y entonces en la paciente hipotiroidea ustedes pueden ver que la función de la adenilato ciclasa es mucho más baja y entonces la lipólisis es también más bajita. Eso es lo que hace que ella vaya ganando un porcentaje de grasa. Se inhibió la fosfodiesterasa al 100%, que es al final donde uno esperaría que esto se recuperara, y aún en la paciente hipotiroidea no aumenta la lipólisis. Es decir, tenemos mecanismos alternos, ¿verdad?
aquí es donde al final mencionamos un poquito lo mismo, ¿verdad? En una persona la lipólisis se mantiene, en el hipotiroidismo se puede llegar a anular. Cuando hay una mala función, esto es la tiroides y el sistema de estrés, la curva de arriba es la ACTH, la curva de abajo es el cortisol, y entonces al estimular el sistema con un estrés en pacientes hipotiroideas, la respuesta siempre es más baja. Es lo que mencionamos, si ella está estable y funcionando normal, ella funciona bien. Pero si ustedes la ponen bajo estrés, no tiene la capacidad de responder. ¿Sí? Hormonalmente, a nivel de cansancio, y es cuando ustedes ven que después del estrés se agota todo. Mujeres mucho más complejas, por eso ven ustedes que los hombres tenemos una menor incidencia de la tiroides, porque todos estos ciclos, picos, valles, nos influyen en la función de la tiroides durante la vida joven, pero estos ciclos cambian en la perimenopausia y climaterio, y es donde tenemos que manejarlas diferentes, ¿verdad? Metabolismo de carbohidratos, la T3 se pierde con la edad, ¿verdad? 30%, la oxidación de grasas, la beta-oxidación se altera, el ciclo de Krebs se altera, inmediatamente hay una deficiencia de energía. Cuando hay un hipotiroidismo, se produce resistencia a insulina, hay dislipidemia y afecta la contractilidad cardíaca. El metabolismo, un rompecabezas que debemos armar en cada uno de nosotros, equilibrándonos y viviendo bien, es equilibrar todas las hormonas. Y aquí es donde vemos que hay resistencia a insulina en nuestras pacientes, van a tener una resistencia a leptina, van a tener el sobrepeso y o exceso de grasa corporal, vamos a tener la función tiroidea involucrada, la función de la glándula adrenal involucrada y la restitución hormonal con nuestras hormonas. Entre este juego de todos estos sistemas es que uno debe encontrar el equilibrio de la tiroides. Yo os dejo las conclusiones pues que ya habíamos hablado. Hay que tener mucho cuidado al reemplazar la tiroides en pacientes que tienen una función adrenal débil. ¿Sí? O sea, puede afectarla, ¿verdad? Muchas gracias.